Reyes, esta historia todos la conocen. A su nombre, gloria y Gloria a Dios. Libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículos 20 y 21. Sea Dios bendito para siempre. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Gloria al Señor, amén. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Gloria al Señor. Yo estoy predicando en esta tarde bajo el tema Venciendo la crisis. Aleluya, gloria a Dios. Venciendo la crisis. Vive Cristo. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad y poder, vengo delante de tu presencia, te agradezco esta oportunidad que me concede Dios de predicar tu palabra, suplicándote que esta palabra corra y sea glorificada en cada corazón, tu palabra que es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Te pido que llegue a cada corazón. Tú conoces nuestra necesidad en esta tarde. Te pedimos que conforme a la necesidad tú nos hables, Dios mío. Estamos necesitados de tu palabra. En esta tarde atamos y reprendemos, Padre, todo aquello que quiera interponerse e impedir que tu palabra fluya con libertad en el nombre de Jesús. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que siga tomando el control, preparando las mentes y los corazones para recibir esta palabra. Concédeme la unción de tu Espíritu para predicar esta palabra con denuedo, y me encargaré de darte la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Se puede sentar, mis amados, pero no se acuesta a dormir, por favor. Aleluya. Bajo el tema Venciendo la crisis. Cuando vamos de crisis, viene del griego krinein, que quiere decir separar o decidir. También significa momento decisivo y grave de un asunto o situación que puede tener consecuencias importantes. También es la situación complicada. Cuando hablamos de crisis, hablamos de un momento de tomar decisiones, de un momento decisivo. En la vida, tanto como cristianos, como en la vida de aquellos que no le sirven al Señor, todos pasamos por crisis. Y pasamos todos por diferentes tipos de crisis. Hay diferentes tipos de crisis. Yo voy a estar hablando de algunas de ellas. En la vida vienen momentos difíciles, momentos de crisis en los cuales nos encontramos en esa situación en la cual tenemos que tomar una decisión. La crisis nos va a llegar a todos. Pero aquí lo importante es la acción o la actitud que asumimos ante la crisis. A todos nos llega la crisis, como por ejemplo, nosotros vemos lo que está pasando en Puerto Rico. Y cuando nosotros vemos, todos están pasando la crisis, tanto cristianos como no cristianos. La diferencia es que hay personas que están asumiendo diferentes actitudes. Hay gente que en medio de la crisis se suicida. Hay gente que en medio de la crisis se echan a morir. Porque no saben cómo enfrentar la crisis. Y la manera de enfrentar la crisis, amén, de vencer la crisis, es enfrentándola. Entonces, cuando nosotros vemos diferentes tipos de crisis que han pasado, podemos notar que han habido diferentes tipos de actitudes de las personas. Unos, al llegar a una crisis, amén, en el matrimonio, optan por el divorcio. Al llegar a una crisis en la familia, optan por irse corriendo, dejar a la mujer y los hijos botados y largarse. Amén. Otros, cuando viene una crisis económica, muchos hasta se han quitado la vida porque perdieron el trabajo o porque el dinero no está. Amén. Otros se mudan de lugar pensando, amén, que les va a ir mejor, pero las crisis están en todos lugares. Otros actúan de diferentes maneras. Otros, al perder, a tener crisis económica, se desaniman y entran en depresión. O sea, cada persona asume una actitud diferente. Pero la mejor actitud que podemos asumir ante la crisis es enfrentándola y venciéndola en el nombre de Jesús. A su nombre. El mundo entero sufre crisis. Pero lo importante aquí, que aunque el mundo
los cristianos y los no cristianos sufrimos crisis, aquí lo importante es cuál es la actitud que yo voy a asumir ante esa crisis. Porque en la crisis se prueba si yo soy un vencedor, si yo soy un guerrero, o si simplemente, aleluya, la crisis es más grande que mi Dios. Porque muchas veces actuamos de manera como que la crisis es más grande que Dios. Y en la crisis es que se prueba, donde verdaderamente nosotros demostramos que nuestro Dios es más grande que la crisis que estamos pasando. A su nombre, gloria y honra. Entonces, la persona en el momento de la crisis es donde se prueba la fe y donde estamos parados y fundamentados. Lamentablemente, cuando llega la crisis es cuando la gente asume actitudes negativas y la crisis los vence y los derrota. Aleluya. Sin entender que nuestro Dios es más grande y más poderoso que la crisis que nosotros podemos estar viviendo. Si usted puede levantar su mano y adorar al Señor, adore. En el momento de la crisis es cuando se sabe verdaderamente cuál es la actitud que vamos a asumir. Los momentos de crisis, aunque nos sintamos tristes, no es el momento de echarnos a morir. Porque la tristeza va a llegar, pero la tristeza no me puede matar. La crisis no me puede matar, porque aún en mi crisis y en mi tristeza yo sigo dando la gloria y la honra al que vive y reina para siempre. Las personas experimentan diferentes tipos de crisis. Y también tenemos diferentes tipos de actitudes en la crisis. Depende de la actitud que tú asumas en la crisis, será el tiempo que durará tu crisis. ¿Sabía eso? Dependiendo de la actitud que usted asuma en la crisis, será el tiempo que su crisis durará. Han habido tiempos donde ha habido crisis económica y usted ve que el gobierno asume la actitud de contrarrestar o de vencer o de atacar esa crisis. Y la crisis dura el tiempo que ellos duren peleando en contra de la crisis. O sea, si ellos se tardan en atacar la crisis, pues se va a tardar y va a seguir la crisis por largo tiempo. Ahora, si ellos toman acción y asumen la actitud correcta, la crisis se termina. En nuestra vida no es diferente. Porque en nuestras vidas las crisis van a llegar, pero la crisis va a durar el tiempo que nosotros, amén, dejemos que la crisis dure. Porque si llega la crisis, yo asumo una actitud de vencedor, una actitud de que estoy en crisis, pero estoy en victoria. La crisis termina, amén, con la actitud que nosotros asumamos delante de ella. Ay, yo estoy sintiendo, estoy cansado, pero como que estoy sintiendo presencia en la vida. Amén. La crisis va a durar el tiempo, amén, que nosotros permitamos que dure la crisis. Pero depende de la actitud que asumamos delante de la crisis. Hay personas que las crisis les duran años. ¿Por qué? Porque la actitud que han asumido es de aceptar la crisis y dejarse morir en la crisis. Y hay personas que a la crisis le dura una semana, porque la actitud que asumen delante, frente a la crisis, es una actitud de vencedor y una actitud de un hombre y una mujer victoriosa en la mano del Señor. Amén. So, dependiendo de la actitud que asumamos, será el resultado que vamos a tener. Yo le dije que cuando hablamos de crisis hablamos de una decisión. Y dependiendo de la decisión que tomemos será el resultado que vamos a obtener. Si usted toma una mala decisión va a tener un mal resultado. Pero si usted toma una buena decisión, usted va a obtener un buen resultado. A su nombre. ¿No te están entendiendo hasta aquí? So, las crisis nos van a llegar a todos. Hay 4 crisis, tipos de crisis que yo quiero hablar en esta tarde, que el Señor me dio. 4 tipos de crisis. Una es la crisis familiar. La 2 es la crisis emocional. La 3 es la crisis financiera. Y la 4 es la crisis espiritual. Y yo pudiera seguir enumerando diferentes tipos de crisis, pero esta fue la que el Señor me dio para que yo hablara. Cuando nosotros vemos el tiempo que estamos viviendo y vemos el mundo, nosotros nos damos de cuenta que el mundo está viviendo en crisis. Usted ve que están pasando tantas catástrofes, tantos fenómenos naturales, asesinatos. Amén. Los padres se levantan contra los hijos contra los padres. No hay respeto. Amén. No se respetan las leyes. Todo esto es una crisis que se ha formado. Aleluya. ¿Sabe que las crisis muchas veces son provocadas por el diablo, pero muchas veces las crisis son provocadas por nosotros mismos por tomar malas decisiones? Santo. La crisis la provoca Satanás muchas veces, pero también las crisis las provocamos nosotros por nuestras malas decisiones. Aleluya. Gloria a Dios. A veces nos meten en el horno, pero a veces nosotros mismos nos echamos dentro del horno. Amén. En el principio, Satanás fue el primero que provocó una crisis familiar. En el huerto de Edén, Satanás provocó una crisis
crisis familiar, pero no tan solamente fue la culpa de Satanás, sino que fue la culpa de Adán y Eva, porque la decisión final la tenían ellos dos. Satanás provoca la crisis, pero nosotros tenemos la decisión de cómo actuamos delante de la crisis. ¿Sabe usted que el enemigo muchas veces va a levantar crisis para muchas veces movernos de nuestro lugar? Muchas veces el enemigo levanta la crisis para que nosotros nos amedrentemos, para ver cómo vamos a accionar ante la crisis, porque si alguien conoce cuál es nuestra verdadera actitud y cuál es nuestro verdadero carácter, aparte de Dios, también Satanás conoce nuestro carácter. Y él sabe las áreas que somos vulnerables. ¿Y qué va a hacer? Va a provocar una crisis para ver cómo tú actúas, porque el diablo nos va a dar por donde más nos duele. Mira, nosotros a veces pasamos por situaciones que nosotros decimos, esta yo la venzo fácil, esto es un mamé, esta situación. ¿Ah? Pero llegan situaciones donde verdaderamente se prueba cuál es nuestro carácter. Y el enemigo las provoca porque él sabe que en esa área del carácter estamos faltos. Y muchas veces cuando llega la crisis, muchas veces se da de notar nuestro verdadero carácter, que no es un carácter de vencedor. Y yo quiero decirte que se supone que es un carácter de vencedor porque Cristo en la cruz del Calvario nos hizo más que vencedores. Y entonces, ¿por qué actuamos como si estuviéramos en derrota? Si la victoria en la cruz del Calvario fue aplastante, que sirvió públicamente a los principados, a las potestades, entonces, ¿por qué nosotros ahora tener vergüenza? ¿Por qué estar triste y caminar cabizbajo como derrotados? Cuando en la cruz del Calvario levantaron nuestra cabeza y nos dieron la victoria. Amén. Entonces, ¿por qué la gente camina como derrotados? Que la persona camina como si no tuvieran esperanza. ¿Cómo le vamos a predicar al mundo de esperanza cuando en el momento de la crisis nosotros actuamos como si no la tuviéramos? ¿Cómo le vamos a predicar al mundo de un Cristo que sufre, de un Cristo que sana, si en el momento de la crisis somos los primeros que actuamos erróneamente? Amén. La prédica no se predica con el micrófono, la prédica se predica con nuestra vida. Porque yo puedo decirle aquí a ustedes, en el momento de la crisis me voy a mantener firme, pero mis acciones hablan más alto que mis palabras. Y cuando llega el momento de crisis, es ahí donde verdaderamente yo predico y le demuestro al mundo que aunque estamos en crisis, estamos en victoria todavía, porque nuestro Dios es poderoso. A su nombre. La primera crisis fue provocada en el huerto de Edén. Amén. Y allí tomaron una decisión. La crisis son momentos en los cuales son momentos decisivos, en los cuales tenemos que tomar una decisión. Y muchas veces, dejándonos llevar por nuestros sentimientos, la mayoría de las veces tomamos malas decisiones. La mayoría de las veces tomamos malas decisiones. Porque en el momento de la crisis nos encerramos y comenzamos a planificar en nuestra propia forma, en nuestra propia manera, cuál es la mejor decisión, sin consultar al que tiene todas las mejores decisiones. Aleluya. Amén. Entonces, Dios permite las crisis, pero no es para matarnos. Dios permite las crisis para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él y para crear y forjar en nosotros el carácter de Cristo. Aleluya. Por eso las crisis nos llegan a todos. Si Dios no permitía la crisis en Puerto Rico, la gente no se iba a unir nunca. Mire, cuando pasó el huracán, ¿cuál fue el que pasó por aquí? María. No, es que pasaron bien hombre y mujer, padre, le dieron dura a mujer. Mujer está brava. Irma, cuando pasó el huracán Irma, yo tengo una vecina al lado mío, una señora blanca, una muchacha blanca, que en el año y pico que llevamos viviendo allí nunca nos había ni saludado. Y al principio yo la saludamos y ella seguía como si, y a lo último yo ofendí, yo dije, no vamos a saludar más, y después me apoyar. Amén. Y la saludaba y ella, yo decía, no, esta señora fue difícil. Pero ¿sabes qué pasó? Vino el huracán Irma. O sea, Dios tuvo que permitir la crisis para que esa señora nos hablara. Vino el huracán Irma y resulta ser que nosotros nos quedamos allá en un hotel 5 estrellas, en una escuela allí que nos trataron bien bueno, gloria al Señor, un cuarto allí 5 estrellas, donde nos trataron bien a las hermanas allá. Nos quedamos allí y cuando regresamos a nuestra casa el palo estaba en el piso, había un revuelo allí. ¿Y quién fueron los primeros que se acercaron? Los vecinos que nunca nos habían dirigido la palabra. Y dijeron,
si estamos viendo tu casa y vimos esto y vimos lo otro. Y comenzaron a entablar una conversación. Y después ella dijo, tu hijo puede cortarme la grama también. Y nosotros, pues seguro. Porque Dios tiene que a veces permitir la crisis para que entonces nos unamos. Amén. Entonces cuando permitió Dios la crisis, entonces ahora esta señora nos diría la palabra, lo que nunca había pasado. ¿Ve? A veces Dios tiene que permitir la crisis para que entonces haga una acción de nosotros positiva. Porque si Dios no permite la crisis, entonces no nos unimos, entonces no hay acción positiva. Entonces la crisis no es para que nos desunamos, la crisis es para que nos unamos y que dejemos saber al diablo que en medio de la crisis seguimos siendo el pueblo de Dios, seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Dios permite la crisis, es todo con un propósito. Lo que pasa es que nosotros cogemos las cosas, amén, equivocadamente. Accionamos equivocadamente, negativamente todo lo tomamos. Pastor dijo ahorita que todas las cosas negativas Dios lo hace algo positivo. ¿Sabe que Dios permite que el enemigo levante crisis, pero Dios se quiere glorificar en algo? Porque Satanás tiene un límite y él no puede cruzar el límite. Él nos ataca hasta donde Dios le permita. Amén. Toda la crisis tiene un propósito. En Puerto Rico, cuando vemos, esa gente se están uniendo ahora. Ahora nadie le importaba Puerto Rico y ahora cualquier político, cualquier cantante, todo el mundo está ayudando a Puerto Rico. Porque Dios permite las crisis, Dios las permite, pero es para él glorificarse también. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si nosotros entendiéramos que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En vez de estar actuando de manera equivocada, estuviéramos actuando de la manera correcta. En medio de la crisis, estuviéramos asumiendo la actitud correcta en medio de la crisis. Lamentablemente nos llega la crisis y asumimos las actitudes peores. ¿Sabes por qué digo peores? Porque el mundo es mundo y no tiene a Dios, pero nosotros, que somos iglesia y le servimos a Dios en medio de la crisis, vamos a actuar como si no tuviéramos fe y esperanza. No, mi hermano, si verdaderamente nosotros le servimos a un Dios poderoso, se demuestra en la crisis. Se demuestra en las situaciones difíciles. Se demuestra cuando soplan los vientos, cuando viene la tormenta, cuando el río sopla con ímpetu. Ahí es que se demuestra si verdaderamente nosotros le creemos y amamos a ese Dios que profesamos amar. Esa es la crisis donde se prueba cuál es mi carácter. Esa es la crisis donde se prueba cuánto amo a Dios. Esa es la crisis donde se prueba a ver si verdaderamente lo que yo profeso verdaderamente lo vivo. Esa es la crisis donde se prueba si somos soldados o simplemente tenemos una vestidura de soldado. Esa es la crisis donde se prueba si verdaderamente ese Dios que un día me rescató y que lo dio todo por mí, si verdaderamente yo lo amo. Porque en el momento de la crisis no se rindió, aún en su crisis caminó hasta la cruz del Calvario y se dejó crucificar, y ahora en la crisis nosotros nos vamos a rendir. No, mi hermano, la actitud de Cristo fue en medio de la crisis, pero aún así sigo caminando hacia la cruz. ¿Cómo es posible que la crisis nos detenga? ¿Cómo es posible que la crisis nos haga retroceder? No, la crisis tiene que empujarme a yo seguir hacia adelante, porque yo sé que después de la crisis veré la gloria del Señor en mi vida. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. So, las crisis se vencen enfrentando. Lamentablemente hay personas que no entienden que las crisis no se vencen, no se pelea contra la crisis huyendo, ni evadiendo la crisis. La crisis se vence enfrentándola. No importa el tamaño de la crisis hay que enfrentarla, porque para cada crisis hay una salida y una solución. La Biblia dice que juntamente con la prueba Él nos da la salida para que podamos soportar. Usted no ve la salida, pero la salida está ahí, porque Dios permite la crisis, pero también te da la puerta de escapatoria. Pero ¿cómo es que yo venzo la crisis? Es pasando por el medio de la crisis. Mira, ¿me regalas un par de minutos más? Qué bueno, me iba a coger como quiera. Mire, cuando nosotros seguimos mirando los acontecimientos que estamos viendo y nos vamos también a la Biblia en el tiempo antiguo, nos damos de cuenta que nosotros no somos los únicos que estamos pasando por crisis. A veces nosotros pensamos que somos marcianos, que somos de otro planeta, que somos los únicos que estamos pasando por crisis, y aquí no estamos pasando nada porque en otros lugares están cortando cabeza. Aleluya. Y aún así en su crisis no niegan al Señor, y nosotros por cualquier cosita negamos al Señor y salimos corriendo. Aleluya. Aleluya. Entonces hablamos de crisis y nos comportamos como si somos los únicos que
estamos pasando crisis. ¿Qué crisis si tenemos la alacena llena? ¿Qué crisis si tenemos ropa para ponernos? ¿Qué crisis si no nos están cortando la cabeza con un machete, con un cuchillo? ¿De qué crisis estamos hablando si nuestro matrimonio está estable y nuestra familia, a pesar de todas las circunstancias, como quiera, está en las manos de Dios? ¿De qué crisis hablamos? Cuando hay familias que están perdiendo sus hijos en la droga, en el alcohol, ¿de qué crisis entonces hablamos nosotros? Nos volvemos víctimas en medio de la crisis. Y la crisis nos hace volvernos víctimas cuando se supone que la crisis nos haga volvernos vencedores. A su nombre. Comenzamos a actuar equivocadamente. Entonces la crisis, a la postre, nos tira al suelo. Pero no fue el diablo, fue nuestra actitud. Amén. Porque aquí el diablo puede atacarte, puede tirar el dardo, pero la última decisión la tiene usted y la tengo yo. A su nombre. Entonces hay una deficiencia en nuestro carácter. Y Dios, entendiendo que hay una deficiencia en nuestro carácter, por eso permite las crisis. En Puerto Rico, mientras había abundancia, todo el mundo tremendo y se las daba de que Puerto Rico estaba tremendo. ¿Ah? Pero cuando llegó la crisis, entonces llegó la queja. ¿Ah? Y muchos decían, yo amo Puerto Rico. Sí, lo amaba mientras había chavo, pero ahora. ¿Ah? Sí, porque en la crisis o asumimos las actitudes negativas y comenzamos a comportarnos de tal manera que el mundo nos ve. Mira qué bueno es que usted en medio de una crisis, cuando lo vea un impío, diga, wow, esta persona está pasando por la situación que está pasando y todavía sigue buscando de Dios. Todavía como Job, todavía retiene su integridad. Sí, porque el que ha conocido verdaderamente a Dios y ha tenido una experiencia en la crisis no los apartan de Dios. El que verdaderamente tiene una relación con Dios, puede venir la crisis que venga, puede venir lo que se levante y aún así permanecen diciendo gloria a Dios y aleluya, porque entiende que el Dios que está en los cielos es más grande que la crisis que se pueda estar manifestando en nuestra vida. A su nombre. Muy rapidito, cuando vamos a la Biblia, la primera tipo de crisis que quiero hablar es la crisis familiar. Cuando nosotros vemos hoy en día, si una de las crisis más grandes que hay es la crisis familiar. Cuando vemos las familias destruidas, los divorcios, todo lo que está aconteciendo, nos damos de cuenta que hay una crisis en la familia. Los divorcios son una señal de crisis. Amén. Las rupturas familiares son una señal de crisis. La rebelión en los hijos son una señal de crisis en la familia. Entonces, hoy estamos viendo cómo los hijos matan a los padres y los padres a los hijos porque hay una crisis. Hoy estamos viendo los divorcios, cómo se siguen aumentando aún dentro del núcleo eclesiástico porque hay crisis. Hay crisis en los hogares, hay crisis en la familia. Y lamentablemente, cuando vienen las crisis familiares no se enfrentan, sino más bien lo más fácil es divorciarme e irme. Sino la más bien es salir corriendo. Y esa no es la solución para una crisis familiar. La solución es enfrentarla. Cuando vamos a la Biblia, vemos un hombre llamado David en el libro de en el libro de Segunda de Samuel. Vemos un hombre llamado David. David comenzó en la familia de David, en su casa, lo que era una crisis familiar. David peca con Betsabé. Usted sabe la historia, no voy a tocarla mucho. Y esto provocó una crisis. Yo le dije que las crisis a veces las provoca el diablo, pero a veces nosotros provocamos las crisis. Porque esta crisis familiar en la familia de David la provocó él, porque fue él el que comenzó provocando la crisis cuando se acostó con Betsabé. Amén. ¿Me sigue? Entonces, después que David se provoca la crisis, ahora viene la amonestación de parte de Dios. Amén. Y comienzan a venir las consecuencias de la mala actitud en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque ahora David, amén, fíjese, usted sabe que la crisis, cuando nosotros provocamos la crisis y actuamos de manera equivocada, nuestra actitud en la crisis se va a reflejar en nuestro hogar también. Aleluya. Gloria a Dios. David peca con Betsabé, pero ahora vinieron las consecuencias, porque ahora no se enamora de su hermana Tamar. Y si usted ve la historia, la voy a pasar por encima. Amnón ultrajó a su hermana, la violó, se puede decir. ¿Y usted cree que esto no es una crisis familiar? Esto era una gran crisis familiar. Que su hermano, amén, ultrajara o abusara de su propia hermana. Pero la crisis no terminó ahí, sino que la crisis se siguió acrecentando. Amén. Porque hubo un padre que cuando le llegó la tentación, no supo enfrentar la crisis de la tentación y se dio a ella.
Y ahora, ¿cómo iba a confrontar a su hijo en el momento de crisis, cuando en el momento que le llegó la crisis a él no supo actuar correctamente? Ahora su hijo abusa de su hermana, pero no se quedó ahí. La crisis se siguió aumentando y siguió creciendo. Porque ahora la Biblia dice que sus hermanos lo mataron. ¿Usted piensa que esto no es una crisis familiar? Que entre hermanos se maten, eso es una crisis en la familia. Lo que estaba pasando en la familia, amén, de David era una crisis, porque ahora, amén, este hijo viola a su otra hija, pero ahora sus hijos se levantan y matan a su hermano. Eso es una crisis familiar. Pero no se quedó ahí, porque después el propio hijo de David, Absalón, se levanta en contra de David, contra de su propio padre. Se levanta. Y esto estaba agrandando la crisis familiar que en verdad ya había de por sí. Amén. Había una crisis familiar que se seguía acrecentando. Amén. Y el problema que hay es que muchas veces cuando empiezan las crisis familiares, en vez de cortar el problema de raíz, lo dejamos crecer. Entonces el problema se agranda tanto y tanto. Este problema se había agrandado tanto y tanto. Esta crisis se agrandó tanto y tanto que hubo muerte. Que un hijo se revela contra un padre y está buscando a su padre para matarlo. Eso es una crisis. Y lamentablemente, amén, en muchas congregaciones hay crisis familiares. Hay crisis familiares. Esposo y esposa que llegan agarrados de la mano, pero que hay una guerra en la casa. Hay crisis familiares. Matrimonios que aparentan estar felices, pero que hay una crisis en su matrimonio. Que solamente están aparentando, amén, que hay una felicidad, que hay un amor, que se está cultivando algo que verdaderamente no hay, porque hay crisis en la familia. Aleluya. En los hogares hay crisis, y la crisis se manifiesta y se refleja. Amén, gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Si se queda callado, le voy a pensar que está hablando. En las crisis familiares están ocurriendo hoy más que nunca, dentro del núcleo eclesiástico como fuera. Los divorcios dentro de las congregaciones cada día más aumentan. ¿Sabe usted eso? Las cifras de divorcios dentro de las congregaciones cada vez aumentan. Porque a la iglesia, el que se casa con su mujer no se divorcia. Pero los que están en las congregaciones sí se divorcian. Amén. Cada día van creciendo porque hay una crisis en la familia. Y entonces, en las crisis familiares, que es lo que muchos optan, vamos a divorciarnos. Voy a dejar a mi mujer, a mis hijos, me voy. Porque hay diferencia. Amén. Pero las crisis familiares no se le huye. Las crisis familiares hay que enfrentarlas y hay que vencerlas en el nombre de Jesús. ¿Cómo Dios nos entrega el matrimonio? ¿Cómo Dios nos entrega a nuestros hijos? Nos entrega a la familia y ahora los vamos a entregar en manos del diablo. No, la crisis hay que enfrentarla y hay que pelear por nuestra casa, por nuestro matrimonio y por nuestros hijos, porque Dios nos los entregó y no podemos entregárselo al enemigo. No, no importa cuán grande sea tu crisis en tu familia o en tu matrimonio, tenemos que enfrentar la crisis y vencerla en el nombre de Jesús. A su nombre. Puede que haya crisis grandes como pequeñas. Puede que en tu casa haya una crisis familiar grande y en la mía una pequeña. Pero de todos modos no dejan de ser crisis. Pero sea cual sea la crisis, sea matrimonial, familiar con tus hijos, la tenemos que enfrentar. No podemos evadir nuestra responsabilidad de que Dios nos ha entregado algo en las manos y ahora cuando se presentó la crisis, ahora lo que me entregaron no me interesa, ahora lo que me entregaron lo suelto. No, mi amado hermano, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa corre peligro cuando amén no enfrentamos la crisis. Tenemos que aprender a enfrentar las crisis familiares. Amén, la familia se destruye, los hijos se destruyen, los matrimonios se destruyen y es tiempo de que alguien se levante para defender su casa, para defender sus hijos, para enfrentar la crisis que se ha levantado, porque el mundo, los matrimonios andan en crisis, se están matando unos a otros, pero nosotros tenemos que demostrarle al mundo que todavía en medio de la crisis que hay en la familia, todavía hay una familia que aún en la crisis todavía siguen amándose, todavía siguen peleando juntos, todavía siguen agarrados de la mano buscando la presencia del Señor. A su nombre. Porque a veces la falta de carácter es la que provoca que muchas veces actuemos equivocadamente en los momentos de crisis familiares. Y en vez de enfrentarla, nos vamos.
huimos sin darnos de cuenta que exactamente eso es lo que quiere el enemigo. Provocar la crisis para que tú le sueltes lo que Dios te dio. Amén. Gloria a Dios. Provoco la crisis y fíjate que me suelta el matrimonio y los hijos en la mano. Porque muchas veces nos aprieta la mano el enemigo y rápido soltamos en vez de soportar y aguantar como guerreros del Señor. El enemigo nos aprieta la mano, provoca la crisis, las cosas comienzan a apretar y comenzamos a huirnos. Amén. Sin entender que hace falta carácter en la crisis. Y el carácter que necesitamos es el carácter de vencedor, de una persona que pelea y que no se rinde ante las adversidades y ante las crisis que se puedan estar levantando en la familia. En David se levantó esta crisis. La cosa se salió de control. Pero tú sabes lo que dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 30 al 32. Lo que hizo David fue que subió la cuesta de los olivos, subió llorando. Porque la crisis provoca tristeza. No sé qué era que la crisis te va a estar. No, la crisis provoca tristeza, provoca aflicción. Pero este hombre, amén, subió llorando a la cuesta de los olivos, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y más adelante dijo que cuando él llegó a la cumbre, ¿tú sabes lo que hizo él en el momento de crisis? Cuando la crisis se había agrandado, subió al monte. Gloria a Dios. Subió al monte que representa la presencia de Dios. Subió a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. O sea, este hombre dijo, la crisis está fea, esta crisis familiar está grande. Yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es subir al monte y buscar en la presencia de Dios. Porque la solución para la crisis la tiene Dios. Y es ahí donde debemos ir. Llega la crisis y dejamos de orar. Llega la crisis y dejamos de buscar del Señor. Llega la crisis y dejamos de consagrarnos a Dios. Y es en los momentos de crisis cuando más tenemos que buscar la presencia de Dios. Porque es en la presencia de Dios donde está la solución y la salida a la crisis. ¡A su nombre! Llega la crisis y comenzamos a desistir de lo que siempre hacemos. Fíjese, cuando haciendo un paréntesis, a Daniel le llegó la crisis. Amén. Y lo que hizo fue seguir haciendo lo que antes hacía, orar. Pero nosotros no llega la crisis y dejamos de hacer lo que se supone que hagamos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? Llega la crisis y actuamos de manera equivocada. Porque la crisis nos tiene que empujar a nosotros a seguir. Estamos orando. Ahora más todavía voy a orar por mi matrimonio. Ahora más voy a orar por mi familia. Ahora más voy a orar por mis hijos. Porque el ataque, la crisis, lo que tiene que provocar es que se despierte en usted un deseo de pelear. El diablo quiere guerra, pues guerra le vamos a dar. Pero no es posible que en el momento de la crisis salgamos corriendo y huyendo, como hacían muchos del pueblo de Israel. Se levantaban los filisteos y a correr todo el mundo. No, los momentos de crisis se enfrentan. Amén. Los momentos de crisis se vencen enfrentándole, dándole la cara, poniéndole frente, diciendo, ese gigante está grande, pero lo voy a enfrentar. Esta crisis la enfrento, amén, y voy a pelear con uñas y dientes por lo que Dios me ha entregado, porque Dios, su carra batalla, te va a llamar a cuenta por lo que te entregó. Dios te va a llamar a cuenta por lo que puso en tu mano. Dios te puso un matrimonio, Dios te puso una familia, Dios te va a llamar a cuenta. Amén, puede abandonar lo que Dios te entregó en medio de la crisis y lo abandonaste. Dios pedirá cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con tus... Aleluya, gloria a Dios, siento a Dios. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Dios pedirá cuenta, llamará responsabilidad. Amén, ¿cómo es posible que en el momento de la crisis abandonaste lo que te entregué? No, el momento de la crisis tiene que provocar que más yo agarre a mi familia, más yo agarre mi matrimonio, más yo agarre a mi hijo y diga, vamos a orar, vamos a meternos con Dios. Estamos bajo crisis, pero esto se resuelve yendo a la presencia de Dios. A su nombre. So David dijo, la única solución es, porque se le había salido la crisis ya de las manos, había agrandado tanto, que él dijo, bueno, lo mejor que yo puedo hacer es subir al monte, subir a la presencia de Dios. ¿Tú sabes lo que hizo? No se quejó, adoró. Fíjense que la crisis provocó a David que adorara en vez de que lo provocara que llorara y se quejara. Primero lloró, fíjense cómo es. Primero llora, sube llorando, pero termina adorando. Sí, porque podemos llorar subiendo al monte, pero tenemos que terminar adorando después que estemos en el monte.
O sea, entramos a la presencia de Dios, comenzamos llorando, pero terminamos adorando. Esa es la alabanza verdadera, la alabanza que comienza con llanto, pero termina con frutos de labios que confiesen su nombre. David subió a la cuesta llorando, pero la Biblia dice que cuando llegó allá arriba a la cumbre del monte comenzó a adorar a Dios. Porque cuando usted entiende que en medio de la crisis la solución es la presencia de Dios, usted va hacia donde está esa presencia. ¿Ah? Cuando usted entiende que en el momento de la crisis yo necesito hablar con Dios, amén, allí usted va a encontrar la salida y la solución a su situación. Pero muchas veces en vez de subir al monte, en vez de ir a la presencia de Dios, nos alejamos. Vamos a la presencia de los hombres, vamos a la presencia del amigo, vamos a la presencia de este y del otro, cuando tenemos que subir a la presencia de Dios, que es el que tiene la solución para la crisis que estamos pasando. Entonces, era una crisis familiar, pero David tomó la decisión correcta, aunque la crisis había agrandado. David tomó la decisión correcta de ir donde estaba la solución y la salida a esa crisis, que es a la presencia de Dios. Aquí hay personas que llegaron, que están pasando por crisis, y Dios está diciendo: lo único que estoy esperando es que vengas a mi presencia, porque tengo salida para tu crisis. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos encerramos en nuestra crisis. Tenemos una crisis familiar. Amén. Tenemos una crisis familiar. Y en vez de hacer lo correcto, de subir a la presencia de Dios, muchas veces nos alejamos. Dios diciendo: ven a mí. Ven a mí, que tengo la salida, la solución a esa crisis. Pero nos encerramos. Nos encerramos en las crisis familiares y buscamos consulta allá, que no es malo, y consejo allá y consejo allá. Y Dios diciendo: yo tengo el mejor consejo y tengo la salida para esa crisis. Pero nos alejamos de Dios, como si Dios tuviera culpa de la crisis que nosotros mismos provocamos. Porque David provocó la crisis. David la provocó y ahora está, amén. David la provocó, pero fíjese que él no le echó la culpa a Dios. Él dijo: yo la provoqué, pues tengo que humillarme y tengo que ir delante de la presencia de Dios. A veces nosotros provocamos las crisis familiares y muchas veces le echamos hasta la culpa a Dios y dejamos de buscar de Dios y dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de hacer todo como si Dios tuviera culpa de lo que yo mismo provoqué. A su nombre. Todavía, aunque había provocado la crisis, no culpó a Dios, él fue y adoró a Dios. Lloró. Fíjense que no tan solamente estaba David, sino que había un pueblo que seguía a David también llorando, porque no era David el único que estaba en crisis, sino todo el pueblo. Amén. Y todo el pueblo dijo: espérate, el líder está en crisis y nosotros también. Vamos a seguir el líder para donde el líder suba. El líder subió a la cumbre del monte, pues para allá vamos toditos y vamos a buscar la salida de esta crisis que está pasando. Porque toda crisis familiar, y cuando hablo familiar, habla a nivel de iglesia también, amén, se resuelve y se sale unidos caminando hacia la presencia de nuestro Salvador. A su nombre. La primera es la crisis familiar. Estoy tratando de avanzar. Amén. No está bien, tenemos tiempo, ¿verdad? No hubo especiales ni nada, y yo estoy cansado. Yo tuve que ir a 2:30 anoche. Amén, así que no me preocupe. Estoy ahorita. Amén. La segunda es la crisis emocional. La crisis familiar es estado temporal. Me olvidó decirle, es el impacto en el estado funcional de la familia. Esa es la crisis familiar. La crisis emocional es el estado temporal de desorganización y desequilibrio, incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, situación que generan sufrimiento y que ponen a prueba nuestros recursos personales ante la pérdida, enfermedad, muerte de un ser querido, etc. O sea, es en las crisis emocionales donde se prueba, amén, dónde está nuestro carácter de verdad. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos un hombre de Dios llamado el profeta Elías. En ese mismo libro de Primera Reyes que empezamos leyendo, en el capítulo 19, vemos que después que Elías escucha la amenaza, fíjense, en esta ocasión la crisis fue provocada. ¿Quién provocó la crisis en Elías? La provocó Jezabel. Jezabel representa a Satanás. En esta ocasión, una amenaza de una mujer provocó una crisis emocional en la vida del profeta. Cuando él escucha la amenaza, ahora comienza la crisis emocional en la vida del profeta. Escuchó la amenaza y se fue por el desierto. ¿Ah? Fíjense que la crisis llegó y fue provocada por el enemigo, pero quien se metió en el desierto fue él mismo. Porque a veces el enemigo provoca la crisis y los que nos metemos en el desierto somos nosotros mismos. El diablo nos tiene que empujar. Él mismo caminó por el desierto.
¿Y sabes lo que pasó? Se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Había una crisis emocional en la vida de Elías. Y Elías se sienta, porque la crisis lo que hace es que nos detengamos. Fíjense, la crisis lo que provocó fue que Elías se detuviera y se sentara debajo del enebro. La crisis provoca muchas veces que nos detengamos. Fíjense que provocó en este hombre, amén, esta crisis emocional provocó que este hombre se sentara debajo de un enebro y se echara a morir allí. Amén. Y las crisis no son para que nosotros nos echemos a morir. La crisis es para darnos, amén, más fortaleza en medio de la aflicción. Mas sin embargo se levanta la crisis y este hombre se echa a morir y le dice al Señor: quítame la vida ya estoy cansado, porque no salgo de una para meterme en otra. Hoy pasa esto, mañana pasa lo otro, después pasa esto, después pasa lo otro. Sí, porque muchas veces van a haber sinnúmeros de crisis, pero nosotros podemos vencer esas sinnúmeros de crisis enfrentándolas en el nombre de Jesús. Amén. Este profeta, en vez de enfrentar la crisis, ahora lo que hace es que se echa a morir y dice: Señor, quítame la vida, ya yo no aguanto más. Amén. Gloria al Señor. Y aquí hay personas que no se supone que esté pasando, pero que están en depresión por el estado emocional en el que se encuentran. Amén. Están en una depresión. El enemigo ha comenzado a tirarle dardo y dardo y dardo. Y la depresión tiene que ver mucho con el estado de ánimo. ¿Cómo es posible que cristianos estén cayendo en depresión? Porque se han descuidado espiritualmente. Se han descuidado y han dejado que el enemigo tome control en sus sentimientos y caen en depresión. Yo no puedo entender cómo hay cristianos bebiendo pastillas para la depresión. ¿Usted sabe por qué? Porque han entrado en un estado emocional en el cual el enemigo ha ganado ventaja en su mente, ha ganado ventaja en sus corazones y hasta la depresión los ha llevado. El Señor reprenda al diablo. Cristo no te salvó para que estés así. Cristo te salvó para que estés de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. El enemigo empieza a desardarlo en la mente, porque sabe usted que la depresión comienza aquí en un estado de ánimo, comienza aquí, y pasa de ser algo, un estado de ánimo, algo mental, a ser algo espiritual. Y el enemigo es astuto. El enemigo levanta crisis para que nosotros nos pongamos tristes, porque él sabe que muchas veces en nuestra tristeza no adoramos al Señor. Elías se echó a morir. Se echó a morir debajo del enebro, y ya que el Dios que había profesado un capítulo antes, ¿qué pasó con el Dios grande y poderoso? Que lo que pasó fue, amén, que la crisis emocional lo venció, le estaba venciendo. Aquí hay personas que llegaron que la crisis emocional no los deja dormir, no los deja caminar, no los deja orar, no los deja consagrarse. Son crisis emocionales, batallas mentales, batallas sentimentales en el corazón. Amén, crisis emocionales que se han levantado. Amén, pero las crisis emocionales, amén, tenemos que entregárselas al Señor y decirle: Señor, toma control de mi mente, toma control de mi corazón, toma control de mis sentimientos, toma control de mis decisiones, porque la crisis emocional te va a hacer tomar una mala decisión cuando actúas, amén, bajo la crisis emocional. Elías tomó una mala decisión. Dijo: me voy a morir. ¿Usted cree que eso es una buena decisión? Señor, quítame la vida, porque la crisis emocional había tomado control de su mente. Y él dijo: mátame ya, porque así actuamos delante de las crisis emocionales. Cuando toman control de nosotros, tomamos malas decisiones y no nos importa el que está al lado, no nos importa los que dependen de nosotros. El pueblo dependía de la palabra del profeta Elías, y a él no le importó que un pueblo dependiera de su palabra. Él dijo: me voy a echar a morir porque estoy triste, porque no aguanto estos sentimientos ya. Pero se le olvidó que había un pueblo que necesitaba y esperaba una palabra profética de parte de aquel hombre que se estaba echando a morir. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que entender muchas veces, actuamos egoístamente cuando nos llegan las crisis emocionales, porque pensamos en nosotros y qué de los que dependen de mí y qué de los que me rodean, qué va a suceder con los que me rodean. Sí. Ay, Dios mío, no te glorifico. ¿Qué va a suceder con los que me rodean? Si en el momento de la crisis me ven así y ellos esperan que yo sea a ver la columna en la cual ellos se apoyen, pero ¿qué pasa si la columna se craquea y se va abajo? Los que se apoyan en la columna también se van abajo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es necesario, aleluya, que nosotros entendamos que nuestra responsabilidad
responsabilidad es grande. ¿Cómo es posible, amén, que las crisis emocionales nos echen a morir? ¿Cómo es posible que las crisis emocionales nos hagan desistir? ¿Y qué pasa con los que están a nuestro lado? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestra esposa? ¿Qué pasa con la gente que depende de la palabra que Dios nos ha dado? ¿Qué pasa con los que se pierden? Se nos olvida que hay una nube de testigos alrededor de nosotros y que hay muchos que dependen de una palabra, que hay muchos de que dependen de que tú te mantengas fuerte en el momento de la crisis. Aleluya, gloria al Señor. Adore al Señor, que yo estoy sintiendo presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Se nos olvida. A mí no se nos puede olvidar. Por ejemplo, con todo el respeto, yo pongo el pastor. Si el pastor en el momento de una crisis emocional toma la decisión de echarse a morir, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que los que dependen, porque nosotros dependemos de Dios, pero también hay hombres de Dios de los cuales nosotros nos alimentamos. ¿Usted sabía eso? Hay hombres que Dios los usa. ¿Qué va a pasar con los que dependen de la palabra del pastor? Se van a echar a morir, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros como cristianos, aunque no seamos líderes, no entendemos que somos líderes en nuestro hogar. Y que tenemos una responsabilidad. Y a veces, en el momento de crisis emocional, como que la responsabilidad, y se lo hablo por experiencia propia, porque yo aquí no vuelo ni camino por el aire. A veces, en los momentos de crisis emocionales, porque si hay algo que más ataca al enemigo, es a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Porque él sabe que nosotros somos seres emocionales. Y muchas personas, usted le puede decir pejo muerto, usted puede hacerle de todo, pero cuando llega a sus sentimientos, hasta ahí llegó. La persona se decae, la persona se echa a morir. Y Satanás sabe cuál es el área débil de nosotros. Nosotros podemos ser fuertes en muchas situaciones, pero él sabe que en nuestros sentimientos somos débiles. Y es ahí donde él va a disparar y va a atacar. ¿Usted sabe para qué? Para hacernos decaer y para que nos echemos a morir. Este hombre se enfrenta a los profetas de Baal, que vamos a estar hablando de lo último. Y aquel hombre estaba con carácter allá al frente, pero delante de una amenaza, amén, entra en una crisis emocional y se echa a morir. Amén, porque va a llegar el momento que el enemigo sabe cuál es el área que tú eres vulnerable y te va a atacar por ahí. Usted sabe, por el único objetivo de que usted se detenga, de que usted se rinda. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Dios no te llamó para que te detuvieras. Dios no te llamó para que caminaras en retroceso. Dios te llamó para que caminaras hacia adelante y enfrentaras la crisis que se ha levantado en contra de tu vida. Su nombre. Una crisis emocional. La crisis emocional provocó que el hombre se quedara dormido. Pero qué lindo que en medio de las crisis emocionales siempre llega alguien al rescate y se llama Dios. Porque ahora, cuando este hombre ya quería morirse, cuando este hombre, la misericordia de Dios es tan grande que a veces nos rescata de la crisis porque sabe que nos vamos a morir en ella. Dios sabía que este hombre se iba a morir en esa crisis. Dios dijo, mejor lo rescato porque se me muere. Y qué lindo que la misericordia de Dios es tan grande que vino a intervenir en la crisis de Elías y envía al ángel. Y el ángel le dice, levántate y come. Y hay gente que están en crisis emocional aquí en esta tarde que se han detenido y le está diciendo, levántate y come. Dios ha venido a intervenir en tu crisis, quiere sacarte de ella porque tú no puedes permanecer en esa crisis porque te vas a morir en ella. Y no tan solamente te vas a morir tú, sino te van a morir muchos que te siguen, que te rodean. Pero Dios ha venido en esta tarde para decirnos, levántate y come. Dios ha venido a sacarte de la crisis porque Dios no quiere que tú permanezcas en esa crisis. Es tiempo de que la crisis se termine y vuelvas a tu lugar, vuelvas a tu posición, sigas caminando. Tu posición no es debajo del enebro, tu posición no es echándote a morir, tu posición es buscando de Dios, tu posición es peleando, es enfrentando la crisis que se ha levantado en tu vida. No, la posición tuya no puede ser una posición estática en el momento de la crisis, sino que tiene que ser una posición de accionar, de enfrentar, de que la crisis se levantó, esta crisis emocional, el diablo está atacando mi mente, está atacando mi corazón para dañarlo, pero yo voy a hacerle frente a esta crisis y yo voy a salir hacia adelante en esta crisis. El Dios que me ha sacado de otras crisis me va a sacar de esta crisis también. El Dios que me ha librado de otras crisis me va a librar de esta crisis también. A su nombre. Se lo me le toca.
dice, levántate. Estoy inspirado para predicar, pero lo voy a terminar, ¿sabes? Y le dice, levántate y come. Entonces, mira. Y allí, fíjese, que tenía hambre y no tuvo que buscar de comer, sino que Dios se ahorraba, porque Dios es tan bueno. En los momentos de crisis hasta viene atrayendo lo que necesitamos. Fíjense que supone que nosotros acudamos a Él y a veces viene a nuestro rescate. Imagínate si es bueno el Dios que nosotros le servimos. Vino al rescate y allí estaba la torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua y comió y bebió. Lo volvió a mesa. Fíjense, la crisis que estaba enfrentando este hombre fue tan grande que como que cogió fuerza, pero volvió nuevamente a la misma posición. Hay momentos en nuestras vidas que estamos en crisis emocional y como que cogemos un poquito de fuerza y decimos, aquí voy, y viene el enemigo otra vez con otro dardo y volvemos a sentarnos de nuevo. Volvemos a meternos debajo del enemigo. Fíjense que la comida era para que él siguiera hacia adelante y en vez de seguir hacia adelante volvió a la misma posición de la cual Dios le dijo que saliera, porque Dios le dijo, levántate. Pero él volvió a acostarse. Amén. Le dijo, come y bebe. Él comió, él bebió, pero se volvió a dormir. Después, porque la misericordia de Dios es tan grande que regresa de nuevo. Y vuelve el ángel, segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come. Pero ahora le especificó y le dijo, porque largo camino te resta. Y parece que él no había entendido que Dios le había dicho que se levantara para que caminara, no para que se sentara. Pero ahora Dios fue específico. Ahora Dios dijo, levántate y come porque largo camino te resta. En otras palabras, levántate y come porque tienes que seguir caminando. Tienes que seguir tu camino. Y Dios está siendo específico hoy. Levántate y come porque largo camino te resta. No cojas fuerza hoy aquí para que vuelvas nuevamente a tu condición. Coge fuerza aquí en esta tarde para que vuelvas a seguir caminando y a seguir peleando y enfrentando la crisis. En su nombre. Entonces, el profeta Elías, la Biblia dice que se levantó, comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora recibió fortaleza para subir al monte, a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere en esta tarde que te levantas y comas y camines hasta la presencia de Dios para que Dios te dé la fuerza para enfrentar esa crisis y para vencerla en el nombre de Jesús. El profeta Elías siguió caminando y siguió su camino y el camino era a ungir a Eliseo. Otra crisis es la crisis financiera. Cuando vamos al libro de Segunda de Reyes, ya estoy casi para terminar. ¿Me regalan un par de minutitos más? Qué bueno. En el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número... ¿Cuántos se están gozando hasta aquí? Muy bueno, gloria a Dios. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 1 al 7, habla de una mujer. Esta mujer estaba enfrentando una crisis financiera. Esta mujer, la Biblia dice, amén, que ella estaba en una crisis, pero me gusta la actitud que ella asumió. La actitud que ella asumió fue que clamó al hombre de Dios. ¿Ven? Estaba en una crisis económica y ella sabía que la solución estaba en Dios y buscó al hombre de Dios para, amén, que le diera la solución al problema de crisis financiera que ella estaba pasando. Había una crisis económica. Usted sabe que cuando hay crisis económica los trabajos se acaban. ¿Qué es una crisis económica? Dame eso. Es un periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios. Eso es una crisis económica o financiera. No hay dinero, no hay comida, no hay nada. Eso. ¿Cuántos han pasado por crisis de escasez aquí? Crisis económica. Claro que hemos pasado por eso. Y usted sabe que en la crisis económica, aunque le creemos a Dios, muchas veces nos afligimos. ¿Sí? No se crean que uno se ríe. Hay veces que uno dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque somos seres humanos, hermano. Somos seres humanos y muchas veces decimos, oye, está bajando, la cena está ahí vacía, me aparece una bolsita de compra por ahí, ¿qué está pasando? El banco está vacío, la cuenta del banco sigue vacía, Señor, ¿qué está pasando? Pero me gusta lo que hizo esta mujer, porque esta mujer era una viuda. Quien la sustentaba era su marido. Las viudas no tenían nada. Fíjense, la mujer se había quedado viuda y aparte de quedarse viuda, la dejaron con una deuda. La crisis de esta mujer era una crisis grave, porque ahora se queda viuda, se queda con unos hijos y la dejan con una deuda.
Era una crisis financiera, una crisis económica en la vida de esta mujer. Pero me llama la atención porque ella clamó y fue al lugar correcto. Estoy en crisis, pero voy a ir y voy a acudir al que es dueño del oro y de la plata. O sea que no importa cuál sea la crisis, del modo que la pongamos, siempre Dios está por encima de todas las crisis. Puede ser emocional, puede ser familiar o puede ser económica. También nuestro Dios es el dueño del oro y la plata y está por encima de todas las cosas. Mire, yo le cuento más. Yo me acuerdo un tiempo atrás, yo estuve 1 año y medio sin trabajar y no por vago, sino porque así Dios lo permitió. Porque hay crisis que Dios permite en nuestras vidas para enseñarnos cosas. Pues Dios permitió que pasáramos por una crisis económica, me quedé sin trabajo. Y llegaba un momento que nosotros no teníamos nada. Nada. Y pues, en esa área, pues mi esposa como un poquito más blandita. Yo soy en esa área que siempre tengo que decir, tranquila, que Jehová suplirá. ¿Verdad? Porque ya ¿verdad? Mujeres que se desesperan, esa es la realidad. Y llegó un momento que usted sabe, había escasez. Y no había nada. Pero yo me recuerdo más de una ocasión que en el momento cuando más yo necesité, nunca faltó la provisión de Dios. Había momentos que Dios me suplía exactamente la cantidad de dinero que yo necesitaba. Exactita. Porque Dios es así. Dios no te va a dar de más ni te va a dar de menos, te va a dar lo que necesitas porque Dios no nos malcría. ¿Ah? Y la exactita cantidad venía con un sobre. Yo me recuerdo una vez que yo vine por ahí, yo estaba bien necesitado y vino un hermano y me hizo así. Cuando ya abrí era lo que necesitaba. Levanta la mano y dale gloria. Aleluya. Porque los momentos de escasez, amén, los momentos de necesidad económica van a llegar, pero tenemos que entender que nuestro Dios os suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. No importa si nos falta la comida, nos falta el dinero, nos falta el trabajo, no importa cuál sea nuestra crisis financiera, tenemos que entender que nuestro Dios va a suplir lo que nosotros necesitemos. No tengamos miedo de pedirle a Dios, no nos amedrentemos en la crisis económica, porque muchos en la crisis económica que se suicidan, muchos se quedaron sin trabajo, se suicidan, se divorcian y actúan de diferentes maneras, pero no, nosotros en medio de la crisis decimos, sigo creyendo a Dios, porque yo sé que Dios me va a dar la salida de esta crisis económica, y usted sabe que las crisis económicas son pasajeras, no son permanentes. Tal vez tú estás pasando pasajeramente por una crisis económica, pero tranquilo que pronto viene la provisión y la abundancia de nuestro Dios. ¿Sabía usted que la crisis económica es una crisis? Es una crisis fuerte para muchas personas. Esta mujer estaba pasando una crisis fuerte porque tenía 2 hijos, tenía una deuda y no tenía nada. Pero acudió al lugar correcto y la Biblia dice que Elías le dijo, ¿qué tú tienes en la casa? Lo único que tengo son vasijas. Lo único que Dios necesitaba era vasijas para llenarlo de su aceite. Buscaba vasijas vacías. ¿Por qué estaban vacías? Porque no había economía en aquella casa. Y el profeta dijo, busca las vasijas vacías, que Dios te las va a llenar en abundancia. Gloria a Dios. Ella cogió vasijas vacías y todas fueron llenas. Él le dijo, trae más, y ella dijo, no, ya no hay más ninguna. Porque también hay salida para la crisis económica, pero las tenemos que enfrentar de la mejor manera, y yendo y acudiendo a la presencia del que tiene el dinero y el que tiene la solución para la crisis económica. A su nombre. Termino ya. Regresamos al libro que leí, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18. Le vamos para atrás un poquito a esta historia. Y vemos un capítulo antes, un hombre que hay una crisis espiritual en medio del pueblo. Fíjense. ¿Y cómo este hombre iba a vencer aquella crisis espiritual? Aquel hombre la iba a vencer enfrentándola. Porque él dice, reúneme a los profetas de Baal, reúnemelo. Él iba a enfrentar la crisis espiritual. Nuestra crisis hay que enfrentarla. Y él dice, reúneme a los profetas y aquí se va a saber quién es Dios. Esta crisis se termina aquí. Esta crisis espiritual se terminaba aquí.
reúne los profetas de Baal. Elías le dice, ustedes hagan el sacrificio primero. Amén. Y ellos cortaron los bueyes y ellos comenzaron a invocar a Baal. Y Baal no respondía. Y se cortaron, se hicieron tajos por todos lados, botaron sangre. ¿Qué no hicieron? Y Baal no respondió. Y como Baal no respondió, ahora vino el turno del profeta Elías. Amén. Elías iba a enfrentar la crisis espiritual que estaba en aquel pueblo, porque las crisis espirituales se tienen que acabar dentro del pueblo. Amén. Todo ese desánimo, todas esas opresiones, amén, todo lo que el enemigo ha levantado espiritualmente tienen que acabarse. Las crisis espirituales se tienen que acabar dentro del pueblo del Señor, porque las crisis espirituales son las que provocan que el Espíritu de Dios no se mueva como Él quiere. Las crisis espirituales son las que provocan que la iglesia marche en desánimo, marche en derrota. No, la crisis espiritual hay que enfrentarla y hay que pararla en el nombre de Jesús. El profeta Elías enfrenta la crisis espiritual y ahora es el turno de él, y él comenzó a cortar los bueyes, amén, y puso agua, pusieron agua y comenzó a invocar a Dios, porque él le había dicho a este pueblo, los versículos que yo leí, amén, ¿por qué van a seguir claudicando? Si Jehová es Dios, seguirlo, y si es Baal, pues ir en pos de él, amén. Pero había que tomar una decisión. Yo le dije que los momentos de crisis son momentos de decisión. El profeta Elías dijo, esta crisis hay que enfrentarla y aquí tienen que tomar una decisión: o le vamos a servir a Dios o no le vamos a servir. Pero aquí se tiene que decidir esto, aleluya. Y allí el profeta Elías los confronta, allí el profeta Elías los enfrenta, y allí invoca el nombre de Jehová y le dice: Jehová, demuéstrale a ellos que tú eres el Dios Todopoderoso. Y fuego descendió del cielo, amén, que consumió el altar, los holocaustos, la miel, agua, la piedra, todo, y todo el pueblo entendió que Jehová era el Dios, amén. Y ahora la decisión era de ellos, le sirven a Baal o le sirven a Jehová. Pero llegó el momento de tomar una decisión, y estamos viviendo en esos tiempos: o le servimos a Dios o no le servimos, porque Cristo está a las puertas, y este es el momento, amén, de estar en crisis espiritual. Este es el momento de estar fuerte espiritualmente, diciendo: ven Señor Jesús, Señor Jesús, ven. Hay que invocar el nombre de Jehová. Este no es tiempo de estar sumido en una crisis espiritual. El pueblo está sumido en una crisis espiritual. Se ha dejado la oración, se ha dejado el ayuno, amén. Y hablo generalmente incluyéndome a mí, porque soy por el pueblo también. Se ha dejado la búsqueda, se ha dejado tantas cosas, y nos hemos sumido en una crisis espiritual que ya el Espíritu Santo no se mueve como Él quisiera, porque estamos en crisis espiritual. Pero es tiempo de que volvamos a nuestra vida espiritual. Es tiempo de que la crisis espiritual se acabe en la casa de Dios. Es tiempo de que la crisis espiritual se termine de una vez y por todas. La crisis espiritual, aleluya, gloria a Dios. La crisis espiritual es la que está provocando que se nos mueran los jóvenes, que se nos mueran los niños, que se mueran las damas, los caballeros, los matrimonios y la familia. Esta crisis tiene que parar. Esto tiene que terminarse. Hay que tomar una decisión de una vez y para siempre. Pero la crisis tiene que terminar. Aleluya. Nosotros tomamos la decisión que yo quiero para mi vida espiritual. Me voy a quedar así, me voy a echar a morir, o esta crisis espiritual se acaba. Aleluya. Elías le dijo: decidan ahora. Ahora vieron que es Dios, el Dios verdadero. Ahora tomen la decisión a quién van a seguir. Pero tú sabes lo que hizo Elías. Elías mandó a matar a los profetas de Baal, porque lo que está provocando la crisis hay que sacarlo. Lo que está provocando la crisis hay que matarlo, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Él dijo: estos profetas de Baal están provocando la crisis, esto hay que sacarlo, porque esto está provocando crisis espiritual. Lo que provoca crisis espiritual en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, hay que sacarlo, hay que matarlo, hay que echarlo fuera de la casa, fuera de los corazones, fuera de nuestras vidas. A su nombre, gloria y honra. La crisis espiritual ha estado en que la persona decae en su ejercicio y prácticas espirituales. Es una crisis espiritual. Aquel pueblo había decaído en una crisis espiritual, y Elías dijo: hoy llegó el tiempo de tomar una decisión. Y las crisis se vencen enfrentándolas. La crisis espiritual se iba a terminar porque hubo un hombre que se atrevió a pararse y a enfrentarla y a decir: hay que tomar una decisión. Y esta es la tarde de tomar una decisión. Nosotros decidimos si permanecemos en la crisis o salimos de ella.
Nosotros decidimos si la enfrentamos o nos vamos corriendo. Hoy tenemos que hacer una decisión. O enfrento la crisis y la venzo, o la crisis me va a vencer a mí. Nosotros tenemos la decisión. Si en tu vida hay crisis familiar, crisis emocional, crisis financiera o crisis espiritual, esta es la noche de que usted tome, esta es la tarde de que usted tome la decisión de terminar con esa crisis y vencer esa crisis en el nombre de Jesús. Y aquí está el Señor en esta tarde, amén, dispuesto a sacarte de la crisis, pero tienes que acudir al lugar correcto. ¿Cómo se vencen las crisis? Se vencen ayunando, orando, se vencen uniéndonos, se vencen peleando, se vencen buscando la presencia de Dios. ¿Cómo yo venzo la crisis? La venzo enfrentándola con una alabanza en mis labios en medio de la crisis, con una alabanza en mis labios en medio de la tribulación, levantando mis manos y dejándole saber al diablo y a mi crisis que aún dentro de mi crisis todavía sigo dando la gloria y la honra al Señor, porque la crisis tenemos que vencerla. Póngase de pie. Aleluya, adora al Señor. Si Dios la habló, si usted se gozó en el mensaje, usted puede darle una alabanza al Señor, que ya terminé. A su nombre sea la gloria y la honra, venciendo las crisis. Si usted está pasando por crisis, yo no voy a ser extenso en el llamado. Con el permiso del pastor, si alguien necesita adoración, yo voy a orar por usted. Si usted quiere salir de la crisis y usted está pasando por una de estas crisis, esta es la tarde de que usted toma la decisión de terminar con esa crisis, la enfrente y la venza en el nombre de Jesús. El altar está abierto. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad y poder, vengo delante de tu presencia, he predicado tu palabra como tú me la diste, así la prediqué, ni le quité ni le añadí, sino que hice tu voluntad, Señor. Yo sé que esta palabra ha volado a los profundos de los corazones, pero ahora mis hermanos son los que tienen la decisión. Yo te pido que seas tú el que sigas haciendo la obra, que sigas glorificando y ayudes a cada hermano a salir de la crisis. Te doy la gloria y la honra porque tú ya es, en el nombre de Jesús. Amén.